la presentación de José Ramón Cárdenas Nieto. Él es investigador independiente, egresado, mil gracias Gaby, del Colegio de San Luis Potosí. Su ponencia, tal como se ve ahí en la pantalla, se titula Del metro al tren ligero, la construcción de un sistema de transporte masivo en Guadalajara, 1968-1989. Entonces son apenas pasadas las 4, en 20 minutos deberías terminar. Yo te aviso 5 minutos antes por si acaso se te pasa el tiempo, ¿va? Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, mucho gusto en conocerlos y voy a presentar sobre este tema que he trabajado desde la licenciatura y cuando la cursé en la Universidad de Guadalajara, me apasiona hasta la fecha y busco cómo complementarlo con nuevas reflexiones analíticas y evidencia que pueda encontrar. Entonces es del metro al tren ligero, la construcción de un sistema de transporte masivo en Guadalajara entre los años 1968 y 1989. Esta es la estructura que voy a seguir. Es básicamente un orden cronológico con algunas, no sé, unas percepciones pues, de mi propio análisis y parte desde los antecedentes del transporte en la zona metropolitana de Guadalajara hasta finalmente la implementación del sistema del tren ligero allí. Básicamente es una historia como de más economía pues, institucional, un poquito de política pública también. Y es básicamente un análisis entre económico y político. Entonces, pues esa es la estructura que vamos a seguir para la presentación. Bueno, pues toda ciudad que tiene un tamaño de varios millones de habitantes necesita por fuerza un transporte masivo eficiente. Y Guadalajara empezó a llegar a ese estatus de ciudad grande, de metrópolis, a finales de los años 60, cuando se superó pues la barrera del millón de habitantes. Pero ya desde antes había antecedentes del sistema de transporte de Guadalajara que pues no se mantenían a la par de su crecimiento. Tengo que hablar de los medios de transporte tanto existentes anteriormente como de el que era pues predominante al momento de plantearse estos sistemas de metro. Primeramente los tranvías eléctricos, que fueron el primer transporte moderno en Guadalajara, como lo fueron en muchas ciudades, surgieron a finales del Porfiriato y fueron pues la primera red de transporte moderno por su organización empresarial, por su extensión, por su sistema de red y por la implementación de tecnologías que venían de los países desarrollados, ¿no? Estos tranvías tuvieron su momento, pues digamos su auge en las primeras décadas del siglo XX, pero empezaron a decaer por distintos asuntos que traté en mi tesis de maestría y fueron posteriormente desplazados por los autobuses, llamados popularmente los camiones, que iniciaron como simples vehículos como más artesanales, precarios, y que fueron gradualmente compitiendo, arrebatando parte del mercado de movilidad a los tranvías, y finalmente pues cuando los tranvías dejan de existir en el 44 se convierten en la única opción colectiva de transporte en la ciudad. Pero también quiero integrar una variable que fue el crecimiento del parque vehicular privado, los automóviles y camiones de carga, los cuales empezaron a tomar cada vez más parte del espacio vial y fueron en demérito de la eficacia de los tranvías y de los autobuses también. De hecho, por ejemplo, acá pues tengo una imagen donde es una proyección, porque no es de 1990, es de finales de los 60, donde en el ayuntamiento de Guadalajara se preveía que se iban a alcanzar pues índices de motorización muy altos y que cada vez iba a haber menos habitantes por vehículos, lo cual pues ya era un problema vial en aumento, ¿no? Un problema urbano. Y de hecho, consultando después cifras del INEGI, pude ver que de hecho las previsiones del ayuntamiento fueron superadas por mucho. Realmente sí, o sea, fue mucho mayor el crecimiento del parque vehicular privado en Guadalajara. Mientras tanto, el sistema basado en autobuses de concesión privada, aunque era servicio público, pues era cada vez más ineficiente. De forma que a finales de la década de los 60 surgen varias propuestas, de las cuales la primera que yo he encontrado en hemerografía es cuando, según el gobernador Medina Ascencio, el presidente Díaz Ordaz le ofreció la asesoría técnica y el apoyo financiero para el metro en el año de 1968. Obviamente esto siguiendo pues a la construcción exitosa del metro de la Ciudad de México.
que fue como, para mí fue un parteaguas en todos los aspectos, en ingeniería civil, en cooperación financiera con otros países y pues en superar los obstáculos del subsuelo de la Ciudad de México que es muy problemático, de manera de que se empezó a plantear la posibilidad de que hubiera metro en otras ciudades, sobre todo en Guadalajara y en Monterrey. Posteriormente hubo propuestas de otros países, sobre todo de industriales y financieros, la propuesta británica de metro, un proyecto del mismo Ayuntamiento de Guadalajara de una especie de tranvía subterráneo que llamaron Metrotran, una propuesta japonesa de monorriel, que pues era un medio bastante novedoso para la época, y finalmente una propuesta de Bélgica de un premetro o metro ligero, que básicamente es un sistema en el cual tienes vehículos similares al tranvía, pero que funcionan en partes subterráneas en el centro de la ciudad y después salen a la superficie. Todo esto en los primeros años de la década de los 70. Y pues ahí está la portada, no sale completa, pero es un libreto, es como un libro pequeño, donde en el Ayuntamiento de Guadalajara pues se enumeran todas las ventajas de lo que sería este llamado sistema de Metrotran, un tranvía que funciona de forma subterránea y que supuestamente era una alternativa más económica al metro. Y bueno, al final, después de todas estas propuestas que hubo, lo que se terminó implementando fue lo que se llamó por el mismo gobierno de Jalisco el sistema evolutivo, donde primero se colocaron los trolebuses en un túnel con estaciones de estilo metro, previendo de que en algún momento se iban a poder hacer la transición ya a los trenes, pues como conocemos, por ejemplo, aquí en Ciudad de México. Se argumentó de que no era factible una línea de apenas 5 kilómetros de longitud y que no iba a ser sustentable para el gobierno de Jalisco el operarlo. Yo tengo una hipótesis de que en realidad fue porque no hubo un apoyo federal financiero durante la administración de Luis Echeverría. Esto lo sustento porque también en ese sexenio no se construyó realmente ninguna ampliación sustantiva en el metro del Distrito Federal. Y de manera de que comenzó a funcionar este sistema en 1976 con trolebuses subterráneos en una parte y después superficiales en el resto de la ruta. Y pues ahí están los trolebuses. Se creó un organismo público descentralizado llamado el SISTE-COSOME, que quiere decir Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana. Estos trolebuses son similares a los que también ya corrían por la época en el Distrito Federal, fueron adquiridos a Chicago, a la ciudad de Chicago en 1974, aunque ya tenían 20 años de uso. Se les dio pues un mantenimiento superficial y se pusieron en marcha a principios de 1977. La marca de estos trolebuses era Marmon Harrington, que también corrían algunos de ellos en el Distrito Federal. Y ahí está una fotografía de un fondo que no está clasificado de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Jalisco, donde se puede apreciar la calzada del Federalismo, una nueva avenida que se abrió en 1974, por la cual por la parte de en medio estaba el túnel y después salía a la superficie. Los trolebuses corrían pues por el túnel que se puede ver que entra en el camellón de la avenida, una avenida muy amplia con, pues yo considero que con los parámetros urbanistas de mediados del siglo XX. Pero acá yo considero que esta elección de compra de los trolebuses de Chicago fue pues desafortunada, porque venían en muy mal estado, eran trolebuses muy antiguos, de más de 20 años de antigüedad, llegaron cerca de la mitad, se compraron 100, pero menos de 50 estaban en condiciones de rodar, por lo que se tuvo que llevar a una canibalización, es decir, tomar partes de unos vehículos para los que funcionaban mejor. Esto llevó a que pues funcionaran con muy poco material rodante, muy baja la frecuencia, y por el mal diseño de las rutas hubo pérdidas continuas de esta empresa estatal. Llegó a proponerse que se vendieran estos trolebuses al Distrito Federal en 1978 y sustituirlos por autobuses de diésel, lo cual causó un gran escándalo porque había sido una inversión cuantiosa, tanto en el túnel, las estaciones, los trolebuses, y pues hubo, pues realmente en la hemerografía de la época se ve una crítica, sobre todo de los pocos diputados de oposición, a esa mala decisión. Y en 1978 yo considero que eso lleva a que el gobierno de Jalisco proponga
una verdadera revisión al sistema de transporte para convertirlo en un verdadero metro. Y se proponen en principio a mediano plazo 2 líneas que cruzarían la zona metropolitana de Guadalajara de norte a sur y de oriente a poniente, de las cuales a la fecha perduró porque es la estructura de las primeras 2 líneas, excepto que la línea 2 no llega hasta el poniente, se queda nada más, digamos, en esa estación central de cruce. Algo que quiero resaltar es que cuando se construyó ese túnel en la calzada Federalismo, ya desde entonces se dejó previsto el túnel subterráneo de conexión con la otra línea. Eso me habla a mí de que existía pues una predicción a futuro de que sería útil y de que se tendría que realizar este tipo de previsión constructiva para en el futuro pues que no costara más hacer la adaptación. Pero desgraciadamente para mí el proyecto de 1978 fracasó abruptamente. Y es que hubo varias circunstancias, tanto mismas organizativas del gobierno de Jalisco como del entorno nacional económico e incluso pues del entorno mundial. Se retomaba esta decisión del proyecto evolutivo, con el cual iban a ser primero extendidas las líneas de trolebuses, después por premetro, como ya se había dicho de la alternativa de Bélgica. Pero yo he encontrado también evidencias en hemerografía de que el gobierno federal no resolvió las solicitudes de financiamiento, nunca llegó ese dinero federal, y cuando el gobierno de Jalisco por su cuenta trató de negociar con Bélgica para traer esos vehículos de premetro, se negó el permiso de importación. Recordemos que en el sexenio de López Portillo existía un sistema de importaciones muy restrictivo donde tenía que haber licencias o incluso había artículos que no se podía. Se dijo que tenían que ser surtidos por la constructora del estado de Concarril, de material ferroviario, pero en ese entonces Concarril tenía muchos pedidos de ferrocarriles nacionales y también del mismo sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México, por lo tanto se frustró esa compra de trenes. Pero más adelante ocurrió lo que yo en mi tesis de licenciatura llamé la crisis del transporte de 1982, que pues obviamente lo estarán pensando, es resultado derivado de la crisis general económica del mismo año, ¿verdad? Recordemos que hubo un contexto de inflación, hubo un contexto de carestía, problemas económicos, un endeudamiento creciente del gobierno federal, lo cual llevó a que existiera un deterioro en los servicios públicos y que ya fuera cada vez más complicado traer bienes de capital para sustituir al transporte. Esto llevó a que el gobierno de Jalisco pues propusiera a todos los ciudadanos con sus transportes, combis, guayines, camionetas de todo tipo, dar un transporte de emergencia por la insuficiencia de los autobuses. Y de hecho aquí en esta imagen conservada en un grupo de Facebook se puede ver que eran combis, pues básicamente las tradicionales que todo el mundo conocía, pero pues con letreros de rutas que los mismos ciudadanos podían hacer con un permiso especial para paliar la insuficiencia del transporte en ese año de 1982. Y finalmente pues yo llegué a la conclusión de que los tapatíos como que ya estaban muy desanimados, ya no creían que iban a tener nunca más un metro, porque sí se han encontrado declaraciones donde decían que era mejor renovar los autobuses o implementar unas soluciones más baratas, pero aquí surge el concepto del tren ligero, que es como una especie de intermedio entre el tranvía y el metro. Estos trenes ligeros tienen ciertas mejorías, como darle un derecho de vía separado, un carril aparte, con el cual no son afectados por el tránsito vial, también estaciones de acceso controlado, donde pagas al entrar y no al subirte al vehículo, así como trenes más grandes, articulados, en vez de los tranvías antiguos que pues circulaban a principios del siglo. Hay, por ejemplo, un ejemplo de una implementación exitosa de ese tren ligero, pues fue precisamente la primera línea de tren ligero, de hecho la única línea de tren ligero que hay en la Ciudad de México, que tenía 2 ramales, uno a Tlalpan y otro a Xochimilco, donde se tomaron los tranvías antiguos, se le cambió la carrocería, se mejoró la vía, el derecho de vía, y comenzaron a funcionar como un apoyo al metro, a la línea 2, y hubo ese antecedente que se buscó replicar en provincia, en Monterrey y en Guadalajara. Y fue así que en el sexenio de la Madrid
se impulsó ahora sí con recursos técnicos y con asesoría técnica y recursos financieros, el ahora sí implementar el tren ligero en Guadalajara, aprovechando el túnel existente y en el resto de la línea con un tramo superficial por su menor costo, y finalmente 20 años después del primer proyecto de metro se inauguró en 1989. Y bueno, estas no, le puse conclusiones, pero yo creo que más bien son como hipótesis de trabajo. Para mí el apoyo financiero y técnico del gobierno federal tuvo que ser el factor decisivo, porque los sistemas de transporte masivo, por sus elevados costos de construcción, es muy complicado que un gobierno local o estatal lo pueda cometer por sí mismo. También que se tuvo un coste de oportunidad al dedicar tantos recursos a este metro, a estos proyectos de metro, que no se pudo invertir en mejoras a los autobuses o a los tranvías. Y se puede traducir en las declaraciones de los gobiernos que existía una urgencia de realizar estos sistemas por el crecimiento urbano acelerado. Finalmente, y eso es algo que me intriga y que me gustaría retomar en una investigación posterior, es que haya avanzado el transporte público masivo en las ciudades de provincia durante la era neoliberal, que todos sabemos está caracterizada por la desinversión en los servicios públicos, la privatización de las empresas estatales, y por algún motivo en ese específico sector del transporte público masivo sí se hicieron esas inversiones. Me intriga si es una excepción a la regla o si existió a lo mejor imperativos políticos o económicos quizá dentro de las administraciones federales de la época. Y sería todo por mi parte, muchas gracias por su atención. Un par de preguntitas para el final, pero para el final. ¿Sí? Invitamos a pasar al maestro Alexis Uriel González Correa. Quien es doctorando en Humanidades de la UAM Iztapalapa, y su trabajo no hemos abierto ninguno, lo estamos abriendo conforme y se llama Una Main Street a la Mexicana, la apertura de la avenida San Juan de Letrán. Entonces, pues ahí te dejamos tus 20 minutos de intervención. Te aviso cuando falten 5 para que puedas organizarte. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores, las organizadoras por este evento en donde además nos permiten compartir parte de las investigaciones que hemos venido desarrollando durante estos años. Esto que les presento es una pequeña parte de mi tesis de doctorado en la UAM Iztapalapa, que en realidad esta tesis de doctorado pues versa sobre la formación de un nuevo campo de conocimiento y de trabajo que es el urbanismo y la planificación urbana en México y en Brasil, ¿no? Específicamente Ciudad de México y Río de Janeiro. Y bueno, un poco lo que a mí me interesa en esta tesis y que se entiende con esta presentación, es que muchas veces en las investigaciones, en la historiografía, en torno al urbanismo, la planificación, muchas veces hay un interés sobre los arquitectos, los urbanistas que producen este tipo de campos de conocimiento, planos ordenadores, y muchas veces hay como esta visión de decir, no, es que eran unos grandes genios que diseñaron unos planos ordenadores muy buenos, muy interesantes, pero que no se llevan a la práctica porque en ese entonces no entendían sus ideas, ¿no? Y entonces un poco lo que yo trato de hacer es, ok, sí, hay un campo de conocimiento que se está formando, y hay unos planos ordenadores y hay dentro de esos planos ordenadores unos artefactos urbanísticos que algunas veces pues se ejecutan, y un ejemplo de esto es la apertura de la avenida San Juan de Letrán, que estaba contenida en el plano regulador de Carlos Contreras, ese famoso que se publica en 1933, pero ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esto, que es más interesante, me parece. Bueno, esta calle de San Juan de Letrán, que hoy es eje central y que seguramente todos y todas conocen, han pasado por ahí,
tienen algún recuerdo relacionado con ella, pues es una calle muy antigua que se comienza a formar desde el siglo XVI, y un poco con esta diapositiva lo que trato de mostrar es que San Juan de Letrán, pues en un comienzo se convierte en una especie de límite en el poniente entre la ciudad española y los barrios indígenas, y por eso es que esta calle tiene un trazado irregular. Tal vez ahí alcancen ustedes a notarlo en esta pintura. Pues en esta calle se toma su nombre del Colegio San Juan de Letrán, en ella se establecen también el convento de San Francisco, la iglesia de Santa Brígida, el hospital de naturales. Entonces, mientras la ciudad se va expandiendo, pues también se van ahí colocando varias de estas instituciones coloniales. Es un límite entre la ciudad española y esta parte indígena, pero luego hacia el siglo XIX comienza a haber esta expansión que todos sabemos de la ciudad hacia el poniente, y de pronto el centro comienza también a desplazarse, el centro de la ciudad comienza a desplazarse, y hacia el siglo XIX hay una serie de transformaciones urbanas importantes, producto de la desamortización de los bienes eclesiásticos, y ya hacia el siglo XX, hacia inicios del siglo XX, con el porfiriato, pues este eje comercial comienza a trasladarse, y San Juan de Letrán es una calle que cada vez comienza a tener más importancia. En ella hay restaurantes, hay cantinas, hay tiendas, hay despachos, cafés, y hacia los años 20, como diría Torres Bodet en este texto que se llama Avenida, pues él describe un cruce entre la avenida Juárez y San Juan de Letrán, muy ajetreado, en donde cruzando al otro lado, en una de las cantinas que había en San Juan de Letrán, ustedes escuchaban el foxtrot saliendo de estos parlantes, ¿no? Entonces, hay una transformación. San Juan de Letrán comienza a volverse parte del corazón de esta nueva ciudad hacia los años 20, en donde además es una ciudad de México que está transformándose, que está adquiriendo muchos de estos hábitos de las ciudades norteamericanas. Y bueno, en esta investigación más amplia que estoy desarrollando, pues explico por qué es que además de esta influencia norteamericana también está visible en la planificación urbana que se va configurando, ¿no? Bueno, entonces esta avenida, esta calle de San Juan de Letrán, pues comienza a ser parte de este corazón de la ciudad. Sin embargo, muchas veces, como les decía, hay la idea de que estos arquitectos son unos genios, que entonces empiezan a planificar avenidas porque esto va a ayudar al tránsito, y no es cierto. Muchos de estos artefactos urbanísticos en realidad ya estaban siendo discutidos desde tiempo atrás. Entonces, ya por ejemplo, desde finales del siglo XVIII, Ignacio Castera proponía el alineamiento de las calles bajo principios sanitarios y de circulación, y entre ellas ya se puede ver en estos planos que él hizo, una alineación de la calle de San Juan de Letrán. Entonces ya desde ahí se comenzaba a pensar en esto, Y luego hacia el 22, Alfonso Pallares reflexiona sobre el aumento de los automóviles, la dificultad de la circulación, y entre sus propuestas comienza a aparecer en el anuario de la SAM, del 22, la apertura de la avenida de esta calle San Juan de Letrán, ¿no? Que iría entre Santa María la Redonda y Salto del Agua. Para esta avenida, pues Pallares proponía tirar las casas en los dos lados y abrir una gran avenida y con una gran plaza a la altura de Vizcaínas, ¿no? Pero estas ideas de Pallares pues no lograban ser propuestas como un plano regulador como el que sí sería el de Carlos Contreras, ¿no? Y Carlos Contreras, desde 1918 y hasta finales de los 30, incluso todavía hacia los 40, tiene participación ahí en la vida pública, trabajó en la construcción de un plano regulador, ¿no? Una serie de disposiciones que permitieran direccionar el crecimiento de la Ciudad de México. Y fíjense que esto es muy interesante porque hay algunos historiadores que dicen que esta propuesta de abrir la avenida San Juan de Letrán fue presentada en 1933, porque en 1933 se conoció el plano regulador. Sin embargo, en estas pesquisas que he venido haciendo, pues no es tan así. Esta propuesta de abrir de articular su propuesta circulatoria, ya comenzaban a aparecer desde 1924, por lo menos es lo que él dice.
en uno de los informes sobre el comité de la apertura de la avenida San Juan de Letrán, y luego también en otra declaración de Justino Fernández, que es uno de sus colaboradores más cercanos, que es parte de quienes le ayudan, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, pues esta ilustración que ustedes ven ahí, forma parte del acervo de la bóveda Jesús F. Contreras, que está en Aguascalientes, y esta, por ejemplo, es una perspectiva desde 1929, lo cual quiere decir que sus propuestas circulatorias ya estaban desarrollándose desde mucho tiempo atrás, antes de que se publicara el plano regulador. El asunto es que el plano regulador se conoce públicamente en 1933, pero él ya venía trabajando incluso en esta propuesta desde 1927, y luego hay un borrador del plano regulador en 1932, pero eso no se conoce hasta el Congreso de 1938. Entonces nadie, digamos, en la historiografía parece que no está claro que estas propuestas ya estaban desarrollándose como parte de sus propuestas medulares de la circulación, porque luego se confunde que su propuesta más importante es la de la apertura de 20 de noviembre, ¿no? Entonces, un poco, y lo que ustedes ven en esta perspectiva, además, pues es una herencia de la City Beautiful, ¿no? Que son estas perspectivas, ¿no? de ver la ciudad así, como en estas tomas, en estas miradas impresionantes, ¿no? Pero bueno, eso no es lo que me interesa en realidad. Bueno, con esto que les decía, que hay investigadores que creen que el proyecto fue conocido hasta 1933, pues en la prensa, eso me ayudó a acercarme, ¿cuándo fue anunciada la apertura de esta nueva avenida? Bueno, en octubre de 1930 llamaron a todos los propietarios que iban a ser afectados por este nuevo proyecto al castillo de Chapultepec, y ahí les anunciaron que se iba a abrir la calle San Juan de Letrán. En los periódicos uno se puede dar cuenta que los propietarios de pronto se quedan estupefactos porque no había información al respecto sobre esto, y en los periódicos también se les anuncia que esta avenida tendría 40 metros de ancho, se construiría mediante un esquema de cooperación, es decir, el 50% lo ponía el gobierno federal y el 50% los propietarios afectados y beneficiados, ¿no? Eso es importante que lo digamos. Y los vecinos, los propietarios afectados o beneficiarios, en este esquema de prorrateo se repartirían 35% los propietarios de la acera este, que sería la que no tumbarían, y el 25% lo pondrían los propietarios del lado oeste, que son los afectados, a los que les iban a tirar sus casas, y el 10% los dueños de las casas en los 4 frentes laterales, ¿no? En las esquinas de las calles aledañas. Yo no diría así como, pero ¿por qué les van a cobrar si les van a tirar sus casas, no? Ahorita vamos a ver por qué, y cómo esto les benefició a ellos. En el Universal se comenzó a cuestionar la necesidad y la urgencia del proyecto, porque parecía que ya como les anunciaron, y ya mañana los vamos a tirarle las casas, ¿no? Y decían en el Universal que frente a la manía proyectista del gobierno, el diario entonces pedía que más bien se dotara a los vecinos de agua, de mercados, de servicios urbanos, que eran parte de las necesidades de la urbe hacia inicios de los años 30. Y a través del periódico El Nacional, el gobierno defendió el proyecto de la apertura al considerar que esta sería una iniciativa necesaria, higiénica, razonable y de progreso. Incluso en la prensa uno puede ver dos posturas enfrentadas. Por un lado, el Universal criticando estas obras que estaba haciendo el Departamento del Distrito Federal, y por otro lado, el Nacional, que pues ya sabemos que es un instrumento del partido en el poder, pues con esto también había una lucha entre las propuestas urbanísticas, ¿no? Y eso estaba presente en la prensa. Pero este era un proyecto con dificultades. Aunque se anunció en el 30, sería un proyecto con muchas dificultades. Por un lado, después de la estupefacción de los propietarios afectados, pues comenzó a haber una oposición de ellos, ¿no? Como decir, bueno, pero pues, ¿por qué me van a tirar mi casa? Después, y esta me parece que es una de las más importantes que retrasaron la obra, fue en las negociaciones empantanadas con los propietarios del edificio La Nacional, que seguramente la gran mayoría conoce y que es famoso porque es el primer rascacielos de México. No es tan alto, pues, tiene 12 pisos apenas, pero en ese entonces era
la edificación más alta de la Ciudad de México, ¿no? Y esto era porque los propietarios de la Nacional, mientras se anunciaba esta apertura de la nueva avenida, ellos ya estaban comenzando a hacer la cimentación para su nuevo edificio. Entonces esto de pronto enfrentó ese proyecto de una gran avenida de 40 metros de ancho con en realidad un trazado de una calle San Juan de Letrán que apenas tenía 25. Entonces imagínense el conflicto que surgió entre los propietarios de la Nacional, que ya estaban haciendo los cimientos, la cimentación para su edificio, con un trazado de 25 metros, y un proyecto que les estaba diciendo que no podían hacerlo así y que tenía que ser 40 metros, ¿no? Entonces ahí hubo una serie de empantanamientos con estos propietarios de la Nacional. Y después, una falta de recursos para construir obra pública, pues por la crisis de 1929, que a México le pegó durísimo, sobre todo por la depreciación de la plata, ¿no? Que era la moneda que se utilizaba. Y bueno, y por otro lado, también la falta del poder político que posibilitara la ejecución de un programa de obras. Como ustedes tal vez recuerdan, en ese momento estábamos atravesando por el Maximato, y entonces Calles estaba pues tratando de gobernar desde detrás de estos presidentes, pero los presidentes pues no tenían un poder real, no había una manera de poder llevar a cabo un programa de obras, y por otro lado tampoco existían las instituciones que pudieran asumir estos nuevos proyectos urbanísticos. Cuando se anuncia la apertura de la avenida San Juan de Letrán, se coordinaría por la comisión de programa, que esa era dirigida por Carlos Contreras, es decir, Carlos Contreras tenía un interés importante en que se abriera esa avenida porque era uno de sus proyectos medulares, y estaba tratando de impulsarla desde la comisión de programa, pero no había dinero para ejecutarla, no había un poder político que pudiera llevar adelante estas transformaciones urbanas, tampoco había dinero para poder negociar con los propietarios afectados por las indemnizaciones, es decir, era un proyecto que, aunque se anunció en el 30, pues no había manera de ejecutar durante esos años, ¿no? Bueno, y, perdón, les quería mostrar esta caricatura que me encontré por allá en el Universal, que es súper interesante, ¿no? Que dice en el 30, ¿no? Hoy comienzan las obras del nuevo Boulevard de San Juan de Letrán, y luego en el 80, ¿no? Van 50 años de que comenzaron las obras de San Juan de Letrán. Porque ellos en la prensa, en el Universal, decían eso, ¿no? Que ¿por qué en lugar de abrir un nuevo boulevard, y esto es importante, pero no me voy a detener tanto porque si no, no terminamos a tiempo, ellos decían que ¿por qué en lugar de abrir un nuevo boulevard mejor no se acababan las obras que ya se habían comenzado, como el Teatro Nacional, Bellas Artes, ¿no? Que es el día de hoy? ¿Por qué no se seguían las excavaciones de lo que hoy es Templo Mayor? Porque decían que nomás empezaron a hacer agujeros y cuando llovía se inundaba y se usaban como un basurero, ¿no? Y había muchas obras que ya estaban avanzadas, perdón. Y bueno, aquí voy a ir muy rápido porque esto tampoco me parece que es lo más interesante. Las obras comienzan el 24 de junio de 1933, curiosamente en la prensa no aparece como unas grandes notas en torno al comienzo de las obras. Una de las primeras dificultades es la demolición de, bueno, qué hacer con la iglesia de Santa Brígida, este templo del siglo XVII. Hay 3 propuestas: dejarla en su lugar y construir un pasaje cubierto, enumerar todas sus piezas y recorrerla para el nuevo alineamiento, o demolerla, y bueno, pues gana demolerla, ¿no? Incluso hay unas fotografías en donde parece que se dan a la tarea de enumerar todas las piedras de este templo, ¿no? Y durante el 33 y el 35, durante la regencia de Aarón Sáenz, la obra tuvo un gran impulso, avanzó rápido, pero hacia el 36 se detuvo, y hasta que hubo un empréstito de 500,000 pesos y la emisión de bonos con un 4% de interés semestral, eso permitió avanzar. Y como ya me quedan 5 minutos, voy a ir muy rápido, es muy interesante, pero voy a ir muy rápido. Y hacia el 38 la obra quedaría terminada, desde el cruce de Juárez hasta Chimalpopoca. En la prensa tampoco parece que hay gran entusiasmo porque esto ya se haya terminado, y luego la ampliación hacia el norte y hacia el sur pues quedaría suspendida durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es que entre el 33 y el 35 hay un impulso importante durante la regencia de Aarón Sáenz? Bueno, pues porque estas obras de urbanización fueron realizadas por la Sociedad Anónima de Fomento y Urbanización, que es la FIUSA, que en ese momento monopolizaba las obras públicas de la ciudad, que adivinen de quién era propiedad, de Aarón Sáenz y Calles. Entonces, desde el poder público, ellos impulsaron estas obras públicas,
Y como diría Nora Hamilton, estos capitalistas revolucionarios pues encontraron los medios materiales y los incentivos para distraer sus ambiciones políticas en los negocios. Y sin embargo, como ustedes vieron, hacia el 36 las obras se comenzaron a detener pues por la ruptura entre Cárdenas y Plutarco Elías Calles, que obliga a que Aarón Sáenz renuncie al departamento del Distrito Federal. Calles es expulsado y con ello la FIUSA también es expulsada de la construcción de obra pública en la ciudad. Entonces, si se dan cuenta, los aparatos urbanísticos también están cruzados con las disputas políticas, ¿no? Y bueno, conocedor, pero además estos beneficios en torno a la obra pública, pues no eran solo de estos grandes constructores, incluso trabajadores, funcionarios menores del Distrito Federal también participaron en esquemas de enriquecimiento con la construcción de obra pública. En el 37, mientras estaban abriendo San Juan de Letrán y 20 de noviembre, se anunció la apertura de una gran diagonal que iría desde Valderas hasta el Zócalo. Entonces imagínense una diagonal desde Valderas hasta el Zócalo. Y decían que para eso se iban a tirar todas esas casas. Este era un proyecto impulsado por Carlos Obregón Santacilia. Y cuando cuando se anuncian en la prensa, muchos de estos propietarios que iban a ser afectados dicen, es que muchos funcionarios del Distrito Federal, al ser conocedores del proyecto, comenzaron a comprar propiedades en este trazado porque comenzó a bajar el precio de estas propiedades porque ellos sabían que se iban a beneficiar después. El mismo Contreras prometía que con estas obras públicas se iba a aumentar entre 200 y 300% el valor de las propiedades restantes. Entonces los propietarios afectados no eran tan afectados, sino que lo que les quedaba de su propiedad, además de que ellos negociaron para que les reconstruyeran sus casas, pues también con lo que les quedó pudieron hacer un gran negocio inmobiliario. Incluso los de la Nacional eso fue lo que hicieron. Les dieron en permuta un terreno y ese terreno lo vendieron por muchísimo más dinero. Y mucha gente que se dio cuenta de la importancia de esta avenida para la ciudad, se beneficiaron de estas transformaciones urbanas. Y luego, como diría en Declaración de Odio de 1937 de Efraín Huerta, pues aunque este era un artefacto urbanístico que fue pensado para la circulación, pues se convirtió en un espacio apropiado y contrario incluso a veces contra los ideales morales del Estado posrevolucionario. Y en esta viva y venenosa San Juan de Letrán, pues se convirtió en un corredor de cines, 16 en total. También se volvió un espacio para los desfiles y las manifestaciones políticas. En ella se abrieron cantinas y carpas donde se discutían sucesos políticos nacionales e internacionales. He encontrado en la prensa disputas, por ejemplo, por la Guerra Civil Española, donde se agarraban a cuchillazos o a balazos por discutir ahí, o en las carpas, donde se hacía una crítica al gobierno posrevolucionario, ahí donde se presentaba el famoso palillo. No he encontrado monólogos o algo donde se hable sobre alguna crítica, porque una obra de esta envergadura pues seguramente encontró resistencias, ¿no? Uno pensaría. En la prensa no parece tan claro eso, sin embargo me parece que las resistencias están en otro lado, las resistencias están en cómo se utilizan estos nuevos espacios. Y entonces, por ejemplo, en este San Juan de Letrán, pues ahí también estaban las oficinas de esta revista que era abiertamente pro-nazi, y esta es una pintura del Dr. Atl, que seguramente fue pintada desde la ventana de estas oficinas de la revista Timón, porque el Dr. Atl era uno de los colaboradores de esta revista, y ustedes pueden ver que el San Juan de Letrán era entonces vista como una avenida moderna, llena de luces para el tráfico, etcétera, ¿no? Y bueno, voy a ir cerrando porque aunque está muy interesante, los demás compañeros tienen que participar. Y bueno, pues Monsiváis decía, ¿no? Hablando del Politeama y una vedette muy de ahí, decía que San Juan de Letrán en el centro de la capital, donde la vida la que valía la pena se reducían unas cuantas cuadras, era la zona libre y no había por qué diferenciar de lo que se podía de lo que no se podía hacer. Eran los lugares de los encuentros homoeróticos, el lugar donde por primera vez salieron públicamente los grupos de homosexuales que antes eran golpeados y reprimidos en la zona de la Alameda. Y bueno, pues muchas gracias, y aquí están mis correos y después quieren que platiquemos más. Gracias.
Bueno, le agradecemos muchísimo a Alexis su presentación, que tiene un enfoque realmente interesantísimo porque va entre la forma urbana y el urbanismo y el chisme y el dime que te digo, que es maravillosamente interesante, creo que para nosotros hasta más que la parte urbana. Pero, pues bueno, vamos a llamar. Déjenme que vamos a cerrar esta. Ahí nos vamos a divertir, ahí nos podemos divertir mucho. Ándele. Está muy fructífera esta. Bueno, pues entonces vamos a llamar a Luisabel Bastida y a Jacibe Soto Moreno. Allá hay otro micrófono, si ustedes dos quieren alternarse en su... Tuvimos un problema. ¿Qué pasó? Solo imprimí un juego de la ponencia. Ajá. Y vamos a... ¿Sí? ¿No importa? No pasa nada. Jálate el otro micrófono y organicen ustedes su tiempo, eso sí. Sí, eso sí. Sí. Muchas gracias. Son de casa, son de la Universidad Iberoamericana. No somos de la UNAM. Pero que aparecen como de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Bueno, no he Eso tenido fue el lo gusto, que pero me dieron. no he tenido el gusto. Ah, no, pues entonces nos visitan desde la UNAM. Bienvenidos. Y pues como está ahí anotado en la pantalla, su trabajo se titula Entre muros, murales y vías urbanas, la dimensión planificadora del Centro SECOP. Entonces, tienen 20 minutos, igual que a todos, 5 minutos antes les muestro el cartelito amarillo para que se organicen en las conclusiones. ¿Va? Buenas tardes. Agradecemos al comité organizador por la oportunidad de presentar nuestro avance de investigación y a la vez las felicitamos por el lucimiento de este evento. Agradecemos también al seminario del que desde 2018 mi compañera y yo hacemos parte, que es el seminario de investigación sobre el Centro SCOP, con sede en la Facultad de Filosofía y Letras y en el que colabora la Facultad de Arquitectura y el Instituto de Investigaciones Estéticas. Y desde ya adelantamos que varias de las cosas que aquí presentamos van a salir en un libro. Esperemos que el próximo foro a lo mejor pueda presentarse acá, ¿no? Es una posibilidad. Y bueno, no puedo dejar de agradecer también a la doctora Elisa Drago, que desafortunadamente hoy no nos pudo acompañar, pero que mañana estará por acá, y a el doctor Renato González Melo, que también nos ha apoyado con este ejercicio, ¿va? Entonces, comienzo. El Centro SCOP fue la sede de la antigua Secretaría... ¿Le pasas, por favor? El Centro SCOP fue la sede de la antigua Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y predecesora de la extinta SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dicha secretaría actuaba como un departamento de Estado pensado para administrar las vías urbanas, controlar las comunicaciones y construir carreteras y caminos que permitieran un eficiente desarrollo económico del país. El Centro SCOP surgió como una obra de integración plástica que estuvo emplazada en la esquina de Xola y Eje Central. Destacaba entre el entorno urbano por los más de 3,000 metros cuadrados de murales que cubrían sus fachadas, entre los que figuraban las firmas de Jorge Best, José Chávez Morado, Arturo Estrada, Luis García Robledo, José Gordillo, Guillermo Monroy, Juan O'Gorman y Rosendo Soto, además de 2 obras escultóricas de la autoría de Rodrigo Arenas Betancourt y Francisco Zúñiga. Si emprendemos un ejercicio de investigación, al llegar al terreno de la colonia Narvarte, donde se ubican los restos mortales del SCOP, y si observáramos el edificio a nivel de calle, delante de nosotros estaría el conjunto arquitectónico compuesto de 3 cuerpos. El edificio A, que es este que estamos viendo de espaldas, paralelo a la avenida Xola, y el edificio B, paralelo al eje central. El edificio C, también paralelo a la avenida Xola, pero de menor altura, y que destaca, la siguiente, por favor, por 4 módulos que sobresalen hacia la calle, mismos que asemejaban una peineta. Si atendemos a la distribución del proyecto original, podemos apreciar que dentro del predio destaca la presencia de una unidad habitacional ubicada a un costado adyacente del edificio que colinda con la avenida Universidad hacia el sur. Y hacia el mismo sur, la manzana limita con la calle Cumbres de Acutzingo. Nuestra hipótesis es que la construcción del SCOP permitió a los arquitectos Carlos Lazo, en ese momento presumiblemente
secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Raúl Cacho y Augusto Pérez Palacios, sobre todo permitió a Pérez Palacios, a quien atribuimos la autoría del proyecto urbano, pensar la idea de la organización de la ciudad de lo particular a lo universal. Los primeros atisbos de organización de este proyecto se presentaron en Espacios 17. Espacios era, como muchos sabremos aquí, la revista que agrupaba a distintos arquitectos y artistas que colaboraban en proyectos y debates intelectuales comunes. Y el proyecto trabajado en extenso del SCOP puede examinarse a detalle en el archivo de Pérez Palacios, ratificando las propuestas aparecidas en la ya citada revista. Lo que destaca del SCOP es que fue un proyecto integral urbano que contempló el bienestar y la mejora de la calidad de vida de sus presuntos habitantes. De tal manera, el complejo no solo construye un espectador ideal en torno a sus murales, sino también un habitante ideal en torno al espacio urbano del complejo, por lo cual, tanto sus vías urbanas como su distribución se articulan para construir un ciudadano ideal. Además, el proyecto abarcaba la creación de varias arterias urbanas hasta ese momento inexistentes en el mapa de la ciudad. Hoy, los cuerpos A, B y C del edificio han sido desmantelados y los murales retirados para su resguardo. Actualmente, se debaten una serie de propuestas para darle un nuevo uso al espacio que albergó el edificio, y en algunos proyectos se puede observar incluso la modificación del sentido de los murales. El día de hoy buscamos aportar argumentos más allá de los murales sin descuidarlos totalmente, haciendo hincapié en la impronta integral arte-urbanismo y en el cuidado que debe tener la reinstalación o cualquier proyecto que busque restablecer y conservar esta obra de integración plástica. Descripción del programa 1. Como se puede ver en una imagen de 1941, la zona en que se emplazó el edificio de la Secretaría estaba poco habitada, sobre todo hacia el sur. Al este se observa un tímido crecimiento de la colonia Álamos, mientras que las calles y avenidas de la Narvarte están apenas trazadas en terracería. Los procesos del cambio territorial, su conformación y transformación a partir de sus fronteras naturales y provocadas, se conservan y explican la traza urbana. Además de los ríos, los límites estaban dados por los caminos y fronteras entre las haciendas. De esta manera se conformó el inicio de una traza principal en la zona. Para 1950, no, es la anterior, por favor. Es en la misma, metí las dos juntas. Para 1950 es posible observar el crecimiento urbano a partir de proyectos sociales como lo que iba a ser el hospital de zona número 2 del IMSS, en la esquina de Niño Perdido y Xola. Inicialmente diseñado por Raúl Cacho y posteriormente este edificio, la historia es larguísima, pero se resume en que el esqueleto se recicló y terminó siendo la SCOP, ¿no? Este último fue un catalizador del crecimiento urbano. Se pensó como una totalidad en cuyo diseño se incluyó la construcción de una unidad habitacional con los servicios y equipamientos básicos, comercios, escuelas y centros de recreación. Si bien el intercambio de terrenos se realizó entre enero y febrero de 1953, el arquitecto Augusto Pérez Palacios, director de la obra junto a Raúl Cacho, tenía ya una solución preliminar a la distribución de las distintas dependencias y los comercios en la manzana. El croquis correspondiente que estamos viendo en la proyección demuestra la importancia otorgada a la utilización y aprovechamiento de la estructura existente. El eje rector de sustituciones en los usos de los edificios determinó el cronograma, tiempos y requerimientos de ejecución de la construcción, como es posible observar en los documentos conservados en el archivo del arquitecto. Al mismo tiempo, y como podemos ver a partir del análisis de los croquis y mapas de diseño, en el archivo Pérez Palacios, la distribución de los murales estuvo siempre en concordancia con las posibilidades de tránsito del conjunto y con las perspectivas de sus fachadas. Es por ello que se sostiene el diseño integral del complejo urbano, los edificios que componen el enclave, la relación funcional de sus ámbitos y la narrativa artística de los murales, esculturas y relieves no son un mero capricho formal. Carlos Lazo fue muy abierto al expresar su visión de los proyectos de la Secretaría, mientras que Cacho y Pérez Palacios coordinaron minuciosamente la articulación del programa funcional arquitectónico, urbano y artístico como un experimento a pequeña escala del orden y el organigrama del plan político. Podemos ver, aquí estamos viendo
como a partir del organigrama de la Secretaría es que se organiza todo el funcionamiento del edificio, ¿no? La parte A opera, el cuerpo B planea y el cuerpo C construye, ¿no? Como una especie de computadora habitable, ¿no? Es muy raro, muy Le Corbusiano, y ahorita vamos a ver eso. Por ello, las imágenes que se plasmaron en los relieves del edificio exponían esta visión, al tiempo que dotaban a los nuevos usuarios de un discurso visual alusivo a la Secretaría. La ubicación de los murales fue cuidadosamente planeada para que las distintas perspectivas que se tenían pensadas se ajustaran a la lógica del edificio. Y la lógica del edificio por dentro y por fuera. No es nada más como que se viera bonito desde afuera, sino hay por ahí alguna imagen que en la que precisamente hay, esto es algo que yo trabajé en mi trabajo de grado de licenciatura, viene de todo este proyecto, que es un proyecto enorme, en el que uno de los murales tiene un mapa que hizo Carlos Lazo, que proyectó Carlos Lazo, un mapa de México. Uno de los murales, que era de autoría de Chávez Morado, está en el edificio B, que vimos hace ratito, y el mapa está exactamente atrás de la oficina del arquitecto. Es como un telón de fondo, es una propuesta que yo, junto con el proyecto, tenemos, en la que precisamente estos murales no solo son murales, sino también son una escenografía política. La SCOP es un teatro enorme en el que se construye, se planea, se organiza, pero en el que también se llevan a cabo todos estos performances de la vida política, ¿no? Pero por el momento vamos a concentrarnos en la intención administrativa y ordenadora de la supermanzana. Al observar un par de croquis, sobre todo, de los muchos dibujados por Pérez Palacios, podemos encontrar de manera explícita los planes que se tenían ideados para la nueva sede del SCOP. Hay dos posibles soluciones. La primera, donde la zona habitacional se ubica adyacente al cuerpo A del edificio, o sea, por aquí. Los edificios para uso habitacional y comercial también están en este primer bosquejo, con plantas en L, que dialogan con los diseños propuestos de las supermanzanas que hiciera populares el arquitecto suizo Charles-Édouard Jeanneret, mejor conocido como Le Corbusier, ¿no? En la siguiente figura, que ostenta mayor detalle e indicaciones de planificación, es posible ver que la zona de vivienda se ubicó a la altura de la calle de Cumbres de Acultzingo, sin que la totalidad de la zona habitacional se extendiera por Avenida Universidad también. Por el contrario, esta última estaba pensada para ser ocupada por comercios, recesos de coches y espacios recreativos destinados a juegos y deportes, que también es todo otro tema, aunque esa no fue la solución final, pues la planta en L de los edificios no se mantuvo. Si atendemos... Sí, es esta, ¿no? Si atendemos a la evolución del conjunto habitacional en concordancia con el espacio del edificio central, podemos ver que el ámbito de la vivienda colectiva fue una de las preocupaciones principales al momento de planear el edificio, porque responde a los logros revolucionarios según viene desde la Constitución, en el 123. Ajá. Esto nos lo hizo súper visible el doctor Renato González. Pero bueno, en este esquema, fechado en septiembre de 53, se puede advertir que el abismal salto de la planta en L para los edificios se convirtió de una planta en L a dos edificios separados, como esos edificios siguen en pie en la actualidad porque siguen habitados, ¿no? Estos edificios convergen a lo largo de Cumbres de Acultzingo y Universidad, que en el croquis aparece todavía como casas alemanas, ¿no? Lo anterior hace manifiesto que no fue hasta que se definió de manera contundente el programa urbano y decorativo de la manzana que fue que se pudo proponer la distribución de la unidad habitacional. Lo anterior porque, en primer lugar, la existencia de muchos pequeños edificios en la perspectiva del conjunto dificultarían la apreciación del contenido de los murales en el edificio principal y competirían en la jerarquía con este. Eso era impensable para los arquitectos.
De igual manera, la ubicación del conjunto establece un recorrido específico y permite que la mirada sea dirigida en términos de apreciación y composición jerárquica. Esto es la vista de los murales. Un instructivo de cómo ver, básicamente. De esta manera se traza una posible lectura y se impide la distracción del transeúnte, ya fuera en carro, ya fuera caminando, ya fuera en bici, ya fuera de la manera en que se le ocurriera. Eso estaba por ahí. Nos quedan 5 minutos, yo creo que hay que comentar las demás diapositivas. Menos, nos quedan 2. Después de todo esto, lo que sucede es que Pérez Palacios, Carlos Lazo fallece de manera trágica. Y entonces ahí como que separan un poco las ideas planificadoras de estos arquitectos, porque trabajaban un poco mucho en conjunto, aparte de todas sus ideas políticas, ¿no? Y encontramos precisamente en Espacios 17 esta lámina en la que precisamente se habla de la SCOP como la posibilidad de esta supermanzana de la SCOP, como la posibilidad de la eliminación de la vida insana del Tugurio. Y esto está acá abajo. ¿A partir de qué? Está el plano de la SCOP y a partir de estas colonias en condiciones higiénicas, ¿no? Un poco lo que se comentaba hace ratito. La SCOP iba a ser el proyecto que iba a darnos la idea de esto. La quintesencia de la organización en la ciudad. Este croquis es de 67 y es una propuesta de vialidades periféricas y centrales para la Ciudad de México, en la que pues precisamente la idea era que se rodeara, que todos los autos de las periferias rodearan la ciudad para que el tráfico de la ciudad fuera solo de la ciudad, ¿no? Y esto se empezó a ensayar desde la SCOP y precisamente con la avenida San Juan de Letrán. Exacto. Y finalmente ya, no más que un minutito, si pasamos la última, dentro del plan maestro que investigamos muy a profundidad para este texto, encontramos este distribuidor vial que iba a estar ubicado en Río de la Piedad y Eje Central, y lo muy interesante es que la intención era un poco que pudieras ver el SCOP desde el cielo como si estuvieras volando, o sea, que apreciaras. Eso ya no lo metimos, digo, es muy extenso, pero que apreciaras cómo es que hay una lectura en la que no importa tanto la perspectiva clásica que los maestros del Renacimiento impusieron, una perspectiva cartesiana, sino más bien una perspectiva que responde a la manera en que tú te mueves dentro de la arquitectura, ¿no? Entonces, creo que con eso cerramos, porque hay mucho que decir, ¿no? De todos modos, aquí estaba anunciado lo de la perspectiva aérea. Sí, y esto viene pues desde Ciudad Universitaria, ¿no? Que son los primeros proyectos de integración plástica que se empiezan a ensayar. Se tiene la idea, ¿no? Y la dice Siqueiros, sí, de que bajas desde la carretera a Cuernavaca y puedas ver la rectoría con toda su grandeza. Casi desde un dron. Muchas gracias. Bueno, es que nos falta un paper sí todavía. Sí, el de Santiago. El de Santiago Pérez Salvo, quien sí está en su casa, en la Ibero, y que nos va a presentar entonces pues una visión renovada de lo que fue su trabajo de maestría, la ciencia de los asentamientos humanos y la geopolítica de ONU Habitat. Tienes 20 minutos, te aviso igual que a todos. Gracias. Bueno, vamos a entrar a una escala y un acercamiento distinto al problema urbano, pero bueno, buenas tardes. A continuación voy a presentar mi trabajo de investigación que desarrollé en mi maestría. Primero haré una introducción que dibujará la clase de problema que se trabajó, hablando de qué se investigó, por qué y cómo.
Después expondré 4 momentos de la investigación, los objetivos y hallazgos centrales de cada uno y su relación con las preguntas que atienden. Al final hablaré de las conclusiones del trabajo con algunas ideas. Esta investigación cuestiona el problema de la relación que tiene la especie humana con el planeta que habitamos, particularmente la forma en la que estamos asentados en la Tierra, como una red urbana que forma parte medular de una lógica de organización política y socioeconómica de escala mundial. Se reflexiona sobre la urbanización y la crisis civilizatoria que se anunció el siglo pasado. Es un análisis de carácter espacial que hace énfasis en la dimensión ideológica y teórica de la urbanización, en aquellos supuestos científicos e imaginarios políticos que han dado forma a la clase de redes urbanas que hemos creado. En 1972 se celebró la primera conferencia de la ONU sobre el deterioro ambiental, hoy el cambio climático. Esta anunció una crisis que cimbró todos los supuestos de crecimiento industrial y bienestar económico basados en la explotación de los recursos naturales, así como las formas modernas de desarrollo. 4 años después se celebró la primera conferencia de la ONU sobre asentamientos humanos en Vancouver, y no solo respondía a la agenda ambientalista, sino a muchas otras agendas de la ONU, pero principalmente al déficit mundial de vivienda, pues casi la mitad de la población mundial vivía en asentamientos precarios e insalubres, además de temas como la hambruna, el crecimiento demográfico y territorial de las ciudades. En el fondo, se buscaba crear los medios para darle refugio, to shelter, a todas las personas como parte de la misión de erradicar la pobreza y la desigualdad del mundo. Si bien este ha sido el objetivo de la ONU desde su fundación, con la creación de ONU Habitat, por primera vez se movilizaron estrategias de gestión ambiental, territorial y demográfica en una escala planetaria. Se configuró un modelo urbanístico que no tenía precedentes. Este modelo, articulado por prácticas y saberes específicos que conforman el discurso de los asentamientos humanos, ha circulado en ámbitos académicos, gubernamentales e industriales, a través de las esferas institucionales y diplomáticas. Con el tiempo, ONU Habitat se ha convertido en la fuente y el estándar de políticas y planes para cada vez más países del mundo. El objetivo central de este trabajo es explicar el nexo entre la circulación de formas urbanas y el constante mantenimiento de las relaciones de poder en la dinámica del sistema mundial. Una de sus premisas centrales fue rastrear a través de los discursos sobre asentamientos humanos la instrumentación de un paradigma de ciencia y tecnología que se pone al servicio del control ambiental, la gestión de la población, así como lo señaló la historiadora Felicity Scott en el libro donde surgió la idea para este trabajo. La pertinencia de la investigación es histórica, pues hay pocos análisis histórico-críticos de esta institución y sus ideas y políticas. Después, su pertinencia es epistemológica, en tanto que la legitimidad de las ideas de ONU Habitat se ha construido científicamente, lo que no solo hace énfasis en la dimensión política de la producción de conocimiento, sino en la clase de andamiaje teórico que tiene una ciencia de las ciudades, como fue presentada en la última edición de Habitat en 2016. Por último, la pertinencia metodológica, pues el trabajo propone una aproximación experimental al análisis espacial, que parte del registro lingüístico y el análisis del discurso. Durante la investigación se trabajó con archivos históricos, principalmente el Archivo Digital de las Naciones Unidas. En un principio, la idea era preguntarse por cómo emerge y se transforma el discurso de los asentamientos humanos a lo largo de sus 60 años de historia, y explicar, a la luz de sus discontinuidades discursivas, sus implicaciones geopolíticas y científicas. Sin embargo, este era un trabajo demasiado ambicioso para una investigación de 2 años, por lo que decidí hacer central el análisis de coyuntura, de manera que organicé la investigación de la siguiente forma. La coyuntura en la que la idea de los asentamientos humanos se introduce y se institucionaliza en la arena internacional se encuentra en las décadas de los 60 y los 70, en medio de un clima político álgido y un frenesí de desarrollo científico y tecnológico. Entonces, el trabajo se concentró en el proceso de fundación de esta institución, atravesada por el conflicto este-oeste de la Guerra Fría y el conflicto norte-sur del movimiento tercermundista, así como por la crisis ambiental que ponía en peligro los modelos de desarrollo capitalista. Como ejes de la investigación está la relación entre la ciencia y la política, por lo que se rastrean las innovaciones científicas, tecnológicas e institucionales en estas décadas, mismas que fueron los antecedentes directos del reajuste mundial de la década de los 80s, el llamado neoliberalismo o la globalización financiera. Para explicar este problema de forma
con cabalidad, fue necesario articular dos acercamientos temporales de análisis. Primero, el análisis de coyuntura, las secciones azules, que aborda con más precisión y textura la emergencia del discurso de asentamientos humanos y la creación de un nuevo hábitat. El segundo es el acercamiento de análisis de dinámicas de más larga duración, las secciones grises. Así, la primera sección parte del siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. La sección 2 y 3 se focalizan en las décadas del 60 y 70, y la cuarta sección comienza con la fundación de ONU Habitat hacia la transición al siglo XXI. Esta cartografía, que se irá dibujando progresivamente, muestra al centro un objeto de estudio en el que confluye un fenómeno espacial, un fenómeno científico y un fenómeno político. Dicho objeto es un conjunto de ideas, un discurso sobre los asentamientos humanos. Y si bien esta investigación es transdisciplinaria, pues busca crear nuevos marcos conceptuales y transformar las fronteras de las disciplinas, las perspectivas científicas de color naranja fueron las herramientas teóricas clave que sirvieron como el núcleo analítico de esta investigación. La primera es la idea de la forma urbana que plantea Lefebvre, que piensa como un lugar de creación intelectual y como una forma espacial de organización y asociación postindustrial. No considera lo urbano como un adjetivo que refiere a la ciudad, sino como un sustantivo que alude a la mundialización de un fenómeno, el fenómeno urbano. La segunda es el planteamiento de Wallerstein sobre los sistemas mundo, que pone al frente la historia política y económica de las relaciones internacionales capitalistas y las dinámicas cíclicas de sistemas intergubernamentales que comparten actividades e instituciones. Y por último, el análisis discursivo y la perspectiva crítica del desarrollo, que visto como una estrategia imperialista de Occidente y de los Estados Unidos, el aparato de desarrollo requirió de la institucionalización y profesionalización de sus paradigmas para poder expandirse por el mundo. El discurso del desarrollo circuló como técnicas, prácticas y conocimientos para organizar, gestionar y controlar la generación, difusión y validación del conocimiento. Es decir, la idea es seguir el proceso mediante el cual se crea y se mantiene una política de la verdad. La perspectiva histórica, además, se encuentra presente en todo el trabajo, por ello conecta el resto de las perspectivas. La idea del trabajo es rastrear discursos que construyen mundos, por lo que el análisis semántico de carácter conceptual nos sirve para explicar coyunturas sociohistóricas y para remarcar el eje de empuje pragmático-lingüístico o político-lingüístico de los autores u oradores, o también para juzgar desde la semántica de los conceptos, la dimensión histórico-antropológica que es inherente a toda conceptualización y acto lingüístico. Además, el acto lingüístico se conceptualiza como un ensamblaje sociotécnico, es decir, como producto de conjuntos de personas y dispositivos tecnológicos que lo dotan de agencia, es decir, el poder de hacer y no solo de significar. Este planteamiento teórico es parte del primer capítulo de la investigación y además se abordan diversos procesos mundiales que han tenido gran influencia en la producción del espacio latinoamericano a lo largo de la historia, partiendo de las dinámicas territoriales del colonialismo, que constaban en redes de asentamientos creadas para extraer recursos y centralizar el comercio, la administración y el poder político. Sobre esta base se desarrollaron las urbes de los países que se comenzaron a independizar a principios del siglo XIX, mismos que fueron incorporados a las dinámicas mundiales capitalistas en la segunda mitad del siglo. Se aborda la dinámica de las relaciones desiguales del sistema mundial moderno, de la relación geopolítica de los Estados Unidos con América Latina y la organización de las industrias y las infraestructuras, así como la transferencia de conocimientos y técnicas desde las antiguas metrópolis. Yo lo llamé el periodo de transición al proceso de ascenso hegemónico de los Estados Unidos desde finales del siglo XIX. Con el cambio en la política exterior de los Estados Unidos, ocurrió un trasvase de conocimientos urbanísticos hacia América Latina, a partir de diversas instituciones internacionales, pero también de vínculos académicos e industriales. Muchos países contrataban expertos extranjeros para hacer proyectos urbanísticos en la región. Se discute la conformación del orden internacional de la segunda posguerra. Se explica a partir de qué ideas e instituciones fue creado, de qué clase de conflictos geopolíticos fue resultado y sobre qué clase de formas de vinculación jurídica se fundaron el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas. Para el fin de la guerra, la hegemonía del sistema era de los Estados Unidos, y al poder controlar la creación de estas instituciones, redefinieron la dinámica de las relaciones internacionales.
Con este nuevo sistema de instituciones, el mundo ya no se dividía entre colonizados y colonizadores, sino entre desarrollados y subdesarrollados. Ahora todos formaban parte de una comunidad internacional. A través de estos organismos se institucionalizó la transferencia del desarrollo, así como de recursos y de tecnologías asociadas. El análisis de coyuntura de la sección 2 y 3 parte de la introducción de la idea de los asentamientos humanos en la primera conferencia de la ONU, específicamente dedicada a la transferencia de ciencia y tecnología para las áreas subdesarrolladas. El arquitecto y urbanista griego Konstantinos Toxiadis argumentó en esta conferencia que era necesaria una política mundial capaz de atender de manera integral los problemas de asentamientos humanos. Para ello planteó la equística, la ciencia de los asentamientos humanos, que él mismo inventó. Este personaje desarrolló su propia ciencia y tuvo una carrera diplomática y empresarial sumamente activa. Fue el creador de los simposios de Delos, que pretendían hacer el trabajo que el movimiento moderno del Siam había dejado. Conformó una sociedad mundial que puede considerarse como la incubadora de ONU Habitat. Formó una red a través de la cual circularon sus ideas equísticas sobre asentamientos humanos y que después se volvió una organización consultiva de las Naciones Unidas. En la conformación de modelos de análisis y de gestión científica del espacio fue fundamental la teoría de los sistemas y el alcance que tuvo tanto en las ciencias exactas como en las ciencias sociales. Estos esquemas muestran el pensamiento sistémico de la equística. Por ejemplo, Doxiadis creó modelos teóricos y prácticos de sistemas de asentamientos y de sistemas de conocimiento científico, donde planteaba cómo la equística estaba conectada con el resto de las ciencias a través de las matemáticas y los modelos estadísticos. La ciencia estadística, combinada con el desarrollo de tecnologías informáticas para procesar grandes bancos de datos, permitieron la implementación de estos modelos en la gestión de las ciudades, así como herramientas para facilitar la toma de decisiones administrativas. Y su influencia en todas las disciplinas fue importante, especialmente por el impulso que recibía la investigación y la experimentación durante la Guerra Fría. Para la década de los 60, la política de asentamientos humanos se volvió una temática central en la planeación de la Conferencia de Estocolmo sobre el deterioro ambiental, donde las tensiones políticas entre norte y sur se vieron uno de sus momentos más álgidos, ya que las naciones del sur pedían a las naciones del norte que se responsabilizaran equitativamente por las consecuencias de su desarrollo industrial. El modelo de desarrollo se puso en duda y la conferencia sirvió para movilizar la idea de que la protección ambiental y el desarrollo no eran incompatibles, sino todo lo contrario. Las estrategias de transferencia de desarrollo se intensificaron y las estructuras institucionales se robustecieron frente a las consignas del grupo no alineado de países, el G77, mismos que, desde 1964, a través de la UNCTAD, que dirigía Raúl Prebisch, se perseguía la vía diplomática para transformar la dinámica del intercambio económico internacional, hasta que en 1974 se planteó el proyecto del nuevo orden económico internacional. En esta coyuntura se celebró la primera conferencia sobre asentamientos humanos en Vancouver. El discurso general de la conferencia articula ideas donde a veces lo científico y lo político no se distingue. Por un lado, se dijo que la cuestión de la urbanización era un problema con implicaciones apocalípticas, las ciudades como los monstruos de la civilización en términos ambientales y humanitarios, la mayoría situados en el tercer mundo, donde habitaba la mitad de la población mundial en asentamientos precarios periurbanos. Barbara Ward también consideraba un problema político la concentración de masas marginadas. El problema urbano era también un problema de gestionar una potencial insurrección ante la creciente desigualdad. Además, se argumentaba que las respuestas requerían soluciones tecnócratas de gestión y no transformaciones políticas, estructurales, como lo buscaba el G77. El discurso permitió articular la idea de que estos problemas políticos de raíz requieren arreglos técnicos, en sintonía con el discurso oficial de las Naciones Unidas sobre el deterioro ambiental. Los sistemas de gestión computarizada de producción y distribución de los recursos, que supuestamente harían innecesario el debate político, junto con las estrategias políticas y científicas, mantenían la visión tecnocrática del desarrollismo tradicional. La idea de la revolución por diseño, por un lado, sustentaba estas soluciones, pues las agendas políticas que se desplegaron sobre todo impactaron en la desregulación de mercados laborales e inmobiliarios para la inversión de capitales transnacionales en el tercer mundo.
Hábitat fue la primera conferencia de la ONU donde no se llegó a ningún consenso. La posibilidad fáctica de la Declaración de Vancouver descansaba en que se llevara a cabo el proyecto del nuevo orden económico internacional, cosa que días antes de Hábitat el bloque occidental rechazó categóricamente en la cuarta edición del UNCTAD. Los ideales de justicia de la conferencia quedaron en el plano de la retórica. No habría nuevo orden y el bloque de Occidente se mantuvo renuente a reconocer el carácter político de los problemas de asentamientos humanos. A pesar de ello, las recomendaciones de Hábitat 76 circularon ampliamente por el sistema internacional, impulsaron instituciones y modelos urbanísticos que jugaron un papel importante en la revolución financiera de la industria inmobiliaria, articulada a la revolución tecnológica de la era de la informática. Y sobre todo, se desplegaron modelos de gestión que permitieron el control y la pacificación de grandes masas periurbanas. La clase de falsedad del urbanismo que se desplegaría en el tercer mundo estaba afincada en una retórica progresista que pretendía darle un nuevo rostro a los viejos modelos. El bloque tercermundista logró modificar los documentos resultantes de Hábitat, liderados por el G77 y por el expresidente mexicano Luis Echeverría. Las voces críticas que surgieron de expertos latinoamericanos señalaron lo infructuoso de estas agendas. Terrazas y Cuervo consideraban que institucionalizar la idea de los niveles mínimos de vida era programar la pobreza y legitimar la miseria, mientras que Jorge Jardoy señalaba que era mejor parar todo y volver a plantear el problema. Planteaba la imperiosa necesidad de buscar formas alternativas de pensar y de hacer, y la necesidad de experimentar. La última sección es una lectura general de las implicaciones de la creación de la política internacional de asentamientos humanos, como un elemento que en parte produjo los procesos de globalización financiera que dieron pie a la emergencia del llamado neoliberalismo y sus normas y formas de gestión espacial. Con las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, los países endeudados, necesitados de recursos, se desplegaron nuevos modelos de gestión articulados a una nueva lógica de sistema mundial, ahora definidos a partir del desarrollo sostenible, una innovación semántica que surgió en el 87 como una maniobra retórica para reconciliar el modelo de desarrollo con el deterioro ambiental, una vez más. La revolución por diseño que se dio en los sistemas de gestión del ambiente, territorios y poblaciones fue una revolución en la lógica capitalista donde convergieron innovaciones industriales, financieras e institucionales. Por un lado, las tecnologías industriales y financieras permitieron un dinamismo sin precedentes en la industria de la construcción, que hizo el sector inmobiliario un eje vital de la economía mundial. Se transformó la dinámica de circulación de excedente en la red urbana y cambió la forma de producción del espacio en todas las escalas territoriales. El desarrollo tecnocientífico de softwares y maquinaria pesada, junto con las nuevas políticas de libre mercado y las nuevas alineaciones geopolíticas, permitieron que la revolución financiera fuera un fenómeno prácticamente ubicuo, transformó la dinámica de producción del espacio en todo el mundo. Lo que dio lugar a la planificación estratégica como modelo de gestión urbana, que continúa expandiéndose por el mundo a través de ONU Hábitat, así como las estrategias de marketing que lo caracterizan. Es una forma de urbanismo cuyo eje consiste en hacer a las ciudades atractivas para inversiones y turistas, pero no trata de hacerlas más habitables para la población en general. Es una forma de regulación basada en gestionar riesgos y administrar la precariedad de la mayoría. Es una actividad preocupada por racionalizar u optimizar los procesos de mercado y eliminar sus obstáculos, en lugar de buscar o pretender reestructurar a la sociedad de alguna forma. En este esquema mundial de ciudades competitivas, los instrumentos de ONU Hábitat, como los índices de desarrollo o el índice de prosperidad urbana, han servido el mismo papel que las sociedades calificadoras al realizar valoraciones y hacer métricas de diversas cosas. Valoran el riesgo de las inversiones y proveen información y seguridad sobre los climas de negocios en distintas regiones. El discurso de ONU Hábitat sobre la sostenibilidad y la resiliencia parece pretender que solo debemos resignarnos a buscar formas para lidiar con las consecuencias de los problemas, pero no con sus causas. En la conclusión, establezco un diálogo sobre la era urbana, esta idea aparentemente incuestionable de que el futuro de la humanidad es urbano, que también se ha movilizado a través de ONU Hábitat. Se problematiza la cuestión epistemológica en la producción de conocimiento urbano y urbanístico y se sugieren algunas coordenadas de acción políticas y científicas. El análisis teórico es más necesario que nunca,
pues son los conceptos los que nos permiten pensar problemas y respuestas. Es necesario recuperar la disposición experimental de un personaje como Doxiadis. La reflexión teórica, histórica, así como el pensamiento crítico son herramientas fundamentales tanto para cuestionar las interpretaciones hegemónicas de los problemas como para investigar nuevas posibilidades y nuevos horizontes para pensar y hacer. Esta investigación es una crítica a la ciudad-sistema, es decir, a los asentamientos pensados y gestionados como tales. Estas formas urbanas, intelectuales y espaciales acotan lo que es pensable e imaginable, por ello es importante criticarlas. La crítica, en términos de Foucault, como la acción que nos libera de las suposiciones tradicionales que nos sujetan a ciertas verdades que parecen incuestionables. La dimensión ideológica de la urbanización, que no existe separada de su dimensión espacial, permanece como una temática relevante para la investigación, pues la ciencia no existe separada de la política. Es fundamental cuestionar los supuestos conceptuales subyacentes y los marcos cartográficos a partir de los cuales las disciplinas espaciales producen conocimientos, técnicas y dispositivos. Este trabajo propone detenernos a pensar antes de seguir haciendo lo mismo. Considero que propone una línea de investigación que es pertinente, pues para poder pensar futuros alternativos necesitamos tomar rutas alternativas. Gracias. Entonces, pues para tener una sesión de plática, de preguntas, respuestas, tal vez más chismes, no sé, me gustaría que pasara entonces aquí adelante. Invito a José Ramón, que se fue a sentar hasta allá atrás, a Alexis, a Luisabel, a Jacibe y bueno, Santiago, que ya está acá. Entonces, ahí tenemos una manita levantada. Hola, Lidia González, muchas gracias a todos por sus presentaciones, aprendí un montón y con la última me quedé muy picada porque trabajé en Nono Habitat todo el año pasado y claro, tantos mantras que de pronto uno repite desde esa consultoría del sistema. Bueno, pero mis preguntas más bien dirigidas a los primeros dos ponentes, si nos pudieran contar instrumentos de financiamiento, exposición sobre la infraestructura de movilidad, cómo se financió y cómo, pues por aquellos años antes de hablarse de gobernanza y de cómo fueron las relaciones intergubernamentales. Eso por un lado, y cómo es la narrativa del metro por allá, porque siento que en las ciudades, pues yo he vivido muchos años en Querétaro y pues es como muy mal visto, ¿no? Como eso es chilango, eso es capitalino y eso aquí no va, y estos contrastes, si nos puedes contar de lo positivo, negativo, de cómo se ve la narrativa del metro. Y para quien nos expusiste de San Juan de Letrán, de verdad muchas gracias, sobre todo me interesó esta parte que contaste de las negociaciones y te quiero preguntar eso, ¿cuáles fueron los instrumentos jurídicos, ¿no? De las expropiaciones, cómo hubo, si hubo, no si pudiste rastrear jurídicamente si hubo como amparos con las expropiaciones, y me interesó mucho más bien como también la negociación, ¿no? Que hubo de reconstruir, de la permuta de terrenos que contaste y esto de cómo se manejó las expectativas de plusvalía como una forma de negociación, me gustaría que ampliara sobre ello. Muchas gracias a todos. Bueno, pues yo creo que en el orden en que fueron hechas las Sí. preguntas, vamos a... Bueno, pues muchas gracias, y precisamente me recordó mucho cuando estaba hablando Alexis de este esquema del cobro de plusvalías que también en Guadalajara se implementó ahora sí que los damnificados de la calzada Federalismo, porque también les cobraban un impuesto por tirarle parte de su casa. Solo a la gente que sí se la tiraron completa les dieron una compensación, pero a la que les dejaban un cachito les hacían pagar un impuesto mayor en tanto más cerca a la avenida. Y sí, solo los que se rehusaron a pagarla les expropiaban sus fincas. Y también la justificación es que va a valer más tu casa o tu propiedad cuando esté la nueva calle, por lo tanto pues vas a salir ganando a largo plazo, entonces tienes que pagarlo para contribuir. Y ahí me puse a pensar en esa dialéctica entre el bienestar privado o el derecho de propiedad privado versus la utilidad pública.
Y la percepción del tren ligero creo que era antes como un poco más como de inferioridad respecto a la Ciudad de México, porque antes solo teníamos 2 líneas, y creo que ya ahora la percepción del tren ligero es muy positiva en la ciudad. O sea, se percibe como el mejor medio de transporte con el que cuenta Guadalajara, y es una percepción muy positiva. Incluso los tapatíos se rehúsan a llamarle metro. Si tú vas y les dices, el metro, se van a enojar porque tienen como esas rencillas con la Ciudad de México, y se ofenden si les dices que es un metro. Ok, tú dices como lo de la... Sí, claro. Bueno, el costo de la avenida, esa sí fue sufragada por plusvalía, y el costo de las obras pues básicamente fue muy vertical, realmente no hubo negociación, se destruyeron muchas propiedades para hacerlo, y pues se resolvió a la vieja usanza de simplemente se imponía el gobierno pues por su autoridad, y no hubo mucha negociación. Yo no encontré ningún indicio así como de alguna reparación del bien. Se hizo por ahí un par de parques, unas plazas cívicas como compensación para la población de las zonas afectadas, y pues esta retórica de que pues como iban a tener una calle grande, iba a estar en el futuro el metro, pues como que era un beneficio para ellos, y yo no encontré así como una especie de negociación con vecinos, fue impuesto hasta lo que yo sé. Gracias. Gracias, y pues gracias también por su interés. Y sí, con estas preguntas podemos ampliar muchas cosas que ya no nos alcanzó para comentar. Sobre los instrumentos de financiamiento, cuando se anuncia la obra en el 30, dicen que va a costar 4 millones de pesos, ¿no? Y se anuncia entonces, como ya lo dije en la presentación, la mitad la paga el gobierno federal, la otra mitad los vecinos afectados o beneficiados, ¿no? Pero luego, yo lo que me he encontrado es que parte de las resistencias que hubieron al inicio fue por aquellos propietarios que no querían pagar la cooperación que les tocaba, ¿no? Entonces ahí fue de las primeras oposiciones que yo encontré frente a este proyecto. Y después, ellos lo que decían es que... La parte que le tocaba al gobierno federal para poder ejecutar la obra, que sería el 50%, lo estaban obteniendo con la venta, con el fraccionamiento y la venta del cuartel Peredo, que el cuartel Peredo era el cuartel de policía de la Ciudad de México y que abarcaba una parte muy grande entre estas San Juan de Letrán y unas calles por ahí, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero era un terreno muy grande. Sin embargo, aunque se utilizó esto como una forma de financiamiento, no alcanzaba el dinero, y por eso se hizo el empréstito de 1936, donde básicamente estaban ofreciendo bonos para quienes lo adquirieran con ese 4% de interés semestral. Una de mis hipótesis es que les funciona este esquema de financiamiento porque después con la expropiación petrolera es una forma de poder pagar los intereses de estos bonos. Ahora, como les comenté, yo estoy haciendo un estudio comparado con Brasil, y ahí yo me encontré otras formas de financiamiento para ejecutar las obras. Ahí yo no me encontré, por ejemplo, que a los afectados o a los beneficiarios les cobraran la mitad. Ahí lo ejecutaba el gobierno federal a través de la prefectura, y para poder financiar estas obras, lo que ellos hacían era no solo demoler la parte de donde se iba a abrir la avenida, sino demolían los dos costados para a través de eso fraccionar, vender los terrenos, y con eso se obtenía pues estos beneficios económicos con los cuales se suponía que se iban a construir las obras. Esto nos lleva también a pensar, y hasta donde yo sé, eso no se ha explorado, en torno a las formas de financiamiento de la construcción de la obra pública en América Latina, ¿no? Porque esto ya nos está indicando que hay dos esquemas totalmente distintos. Incluso en México, para construir San Juan de Letrán, 20 de noviembre, López, se constituyen comités que ejecutan cada una de estas obras, donde hay un encargado y hay un asesor técnico y hay una especie de tesorero que están conformados por algunos de estos vecinos afectados. Entonces, digamos, este comité también lo que hace es administrar los recursos para poder ir ejecutando la obra. Incluso en el 38 lo que hacen es una especie de auditoría donde dicen que todo está bien y que no se desvió ningún tipo de recursos, ¿no? Todavía hay partes que son difíciles de explorar.
Por ejemplo, uno de los actores más importantes en estos procesos de las obras públicas es Alberto J. Pani. Y alguna vez platicando con Lourdes Hernández, me parece. Lourdes Díaz. Lourdes Díaz. Me decía, porque ella investigó a J. Pani, me decía que ella pues entrevistó a la sobrina nieta y le comentaba que J. Pani muchas veces destruía parte del archivo personal, pero también de estos obras, ¿no? Entonces, pues, y como ya vimos, la FIUSA estaba ahí metida, entonces el mismo J. Pani tenía intereses inmobiliarios en la ciudad, Andrew Almazán en casinos, hoteles, todos tenían intereses, entonces no hay mucha información en torno a estos mecanismos de financiamiento. Y bueno, ya para lo otro que me preguntabas de las negociaciones, pues mira, primero les ofrecieron indemnizarlos con el valor catastral más un 10%, ¿no? Y bueno, muchos de ellos al inicio como que no quisieron. Yo lo que me he encontrado es que hubo negociaciones desiguales con cada uno de ellos. Y entonces en las primeras 3 calles a los indemnizados les dieron más dinero que a los que estaban más cercanos a Niño Perdido. Incluso me he encontrado propietarios en Niño Perdido que tuvieron que pagar todavía más dinero porque salían como debiendo de esta cooperación, en el balance entre la indemnización y la cooperación. Entonces, sí hubo una negociación desigual con estos propietarios. Y yo lo que me encontré fueron amparos para no pagar la cooperación, pero rápidamente se destrababan, porque había una ley de expropiación del 36 que lo hacían de utilidad pública, en donde si el propietario decía, no, pues no, yo no quiero vender, pues los expropiaban. Eso pasó, me lo he encontrado con el Callejón de López. López también lo abrieron al mismo tiempo que San Juan de Letrán, y ahí los expropiaron y les quitaron sus casas a los que no quisieron negociar. Entonces, yo lo que he encontrado es que el gobierno federal sí lograba hacer negociaciones con los afectados, pero tenía un cierto límite con estas negociaciones, sobre todo cuando no pertenecían a ninguna liga o asociación, como la Liga de Propietarios. Ahí donde ha estado investigando es Andrei Guadarrama, él creo que está ahí ahorita tiene una investigación en curso sobre la Liga de Propietarios. Y yo no me encontré que la Liga de Propietarios tuviera un peso importante en San Juan de Letrán, lo que parece es que como que los aglutina, pero más bien como que el gobierno federal trata de negociar individualmente para poder facilitar. Me van a dar lo interesante, pero hay más preguntas. Sí, de hecho alguien tiene ya el micrófono. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, todas estuvieron muy interesantes. Para José Ramón, bueno, tu análisis fue centrado, como bien nos dijiste, en la cuestión política y económica, ¿no? Pero yo me quedé pensando en un factor que pues suele saltar mucho a la hora de evaluar sistemas de transporte, ¿no? Que también es la experiencia de los usuarios, ¿no? Entonces, yo sé que tú nos advertiste que no nos ibas a hablar de eso, pero yo me quedo con la curiosidad de saber si encontraste alguna evidencia, ¿no? en tu evaluación de estos sistemas de transporte, de la experiencia de los usuarios y qué peso puede tener en la conformación de, no sé, de esta sucesión de diversos proyectos de transporte público, ¿no? Para Alexis, nos contaste que esta iglesia de Santa Brígida como que la tumbaron así y parece que decidieron rápidamente, pero creo que había debates, ¿no? Así en torno al patrimonio, a qué hacer con esas edificaciones que tenían un valor patrimonial, histórico, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso, no? Estaba intentando recordar en qué año hubo un debate sobre lo que después le llamaron popularmente el proyectazo, que era justamente derribar un montón de edificaciones patrimoniales en el centro histórico, trazar grandes avenidas, que no se hizo, porque digamos en ese debate pues se impuso la idea de que el patrimonio no podía ser destruido en aras de la modernización así tan sencillo, ¿no? Y bueno, también en el momento en el que que se centra tu exposición, nos decías que había, digamos, un cierto desorden en la configuración de las autoridades, tanto del gobierno federal como de lo que era en ese momento, me parece que era el Departamento Central, ¿no? Que después se conformó como el Departamento del Distrito Federal.
Entonces, ¿cómo se vincula la desaparición del municipio, de los diversos municipios que conformaban al Distrito Federal con este proceso, ¿no? Para Hatzibe y Luisabel, bueno, este también tiene que ver un poco con algo que no dijeron, ¿no? Pero nos hablaron mucho del proyecto, de cómo está conformado, pero no tanto de cómo fue la recepción del proyecto, ¿no? ¿Qué pasó en esas colonias aledañas, la Narvarte, creo que mencionaron la Álamos, ¿no? Quizá no estaban tan habitadas, ¿no? Bien, nos enseñaron una imagen que se veía que algunas apenas estaba el trazo de las calles, ¿no? Pero ¿qué impacto tuvo? Hubo... Tiene 5 minutos ya. Sí, ay, perdón. Sí. Hay otras preguntas. Bueno, y ya solo para Santiago, me preguntaba si pudiste leer el texto de Adrián Gorelick, que se llama La ciudad latinoamericana, una figura de la imaginación social del siglo XX que toca pues varios de estos temas, ¿no? Sobre la circulación de ideas en torno a la planificación y a la construcción de ciudades. Gracias y una disculpa. Bueno, pues en el orden en que fueron exponiendo pues las respuestas lo más breve posible para que alcance a que otros también tenemos otras preguntas. claro. Bueno, pues yo voy a ser breve con lo de la experiencia del usuario. Sí encontré sobre todo en hemerografía, que como el Sistecosomes puso mucho énfasis al inicio de la operación por diferenciar a sus trolebuses de los autobuses concesionados de Guadalajara, y pusieron mucho énfasis en mejorar la experiencia del usuario, por ejemplo con cabinas donde te vendían los boletos, como por ejemplo pasa en el metro de aquí de Ciudad de México. También mucho énfasis en que los empleados llevaran uniforme, gafet y fueran más amables, como que los capacitaron en ese sentido. Y eso fue al inicio, entonces la experiencia del usuario, la percepción fue muy positiva al inicio, pero conforme fue decayendo el servicio, como ya lo mencioné pues con la decadencia del Sistecosome, empezó a ir para abajo esa imagen, y empezó ya hasta llegarse a ver las unidades como peligrosas y las estaciones como sucias o que podían haber riesgo de asaltos o cosas así. Gracias. Sobre Santa Brígida, es raro pues como las ideas de Contreras con relación a eso, porque cuando le dicen que no se puede abrir a 40 metros y que le dicen bueno va a ser a 35, él dice no, es que estas avenidas son importantes y pueden crear de 2 ejes como los 4 calpulis. Entonces ahí hay una cosa rara, ¿no? Como sobre pensar el pasado. Pero luego, por ejemplo, yo no utiliza, para aquel entonces en los 30, bueno, a inicios de los 30 no se utiliza el concepto de patrimonio, ¿no? Sino le dicen monumentos históricos o algo por el estilo. Y con Santa Brígida lo que hacen es que comienzan a tirar todas las casas de esa primer calle y dejan Santa Brígida de pie porque se supone que Contreras quiere ver la solución. Ya es ahí cuando empiezan a numerar las piedras que les dije. Y resulta que entonces para la perspectiva y la circulación pues no funcionaba y deciden tirarla, ¿no? Y esto es interesante porque después cuando tiran también el Hospital de los Naturales, parece que no hay mayor debate, simplemente lo tiran. Cuando tiran Santa Brígida, yo supuse que iba a aparecer algo en la prensa, no hay más que unas fotos donde dicen que comienza la demolición y parece que ahí no hay mucho más que decir, es como que arrasan con eso. Y también he estado reflexionando por qué eligen el lado poniente donde hay monumentos históricos más que en el lado oriente, y eso es porque en el lado oriente estaban los Rule, que eran propietarios de un edificio que también tenían muchos negocios en la ciudad. Entonces de este lado del poniente pues parece que hay edificios que son bienes nacionales y pues ahí no va a ser muy difícil pues darles rápido, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo me he encontrado, pero también es importante, me parece interesante las soluciones que están tratando de dar para rescatar parte de estos monumentos históricos. En Brasil, por ejemplo, se les ocurre levantar desde los cimientos las iglesias para no demolerlas y moverlas también hacia el nuevo trazado. No sé, técnicamente no lo pueden hacer y terminan igual siendo demolidas. Entonces, es una muy buena pregunta. Y bueno, lo del DDF yo creo que lo dejamos ya si quieren decir. Con permiso. Pues bueno, a reserva de lo que vaya a complementar Luis, básicamente el impacto de la SCOP es un impacto urbanizador, porque como están en las fotos de ICA,
Al principio esa zona estaba súper despoblada, era una zona pues muy lejana al centro de la ciudad, y precisamente dentro del proyecto de la SCOP la idea era descentralizar, ¿no? Entonces triunfa desde ese punto, porque precisamente llega la SCOP, llegan los edificios de casa habitación, y es ahí cuando ya hay vías marcadas, se empiezan a abrir todos estos ejes viales, y es cuando empieza esa zona a crecer demográficamente. Antes era pues casi impensable, porque no había cómo llegar, no había, por ejemplo, estos tranvías que vienen desde Coyoacán, eran zonas que se veían lejanas, ¿no? Pero precisamente llega Carlos Lazo con su proyecto planificador y sus vías urbanas y la ayuda de Cacho y Pérez Palacio para darle vía a eso, y además lo que hace Lazo es centralizar la SCOP. La SCOP antes del edificio de Eje Central estaba regada, literal regada por el centro. A Carlos Lazo eso le causaba mucho conflicto, y entonces dice, vamos a llevárnosla a un lugar en donde esté todo. Por eso también ese plano que estaba en rojo, ¿no? Aquí voy a acomodar todo y va a estar todo, y nadie va a tener que moverse de un lado para otro y gastar para que todo quede. Y de ahí salió. Sí, también un poco abonando como a esta cosa que preguntas, creo que no hay tanto que podamos, digamos, ver en la prensa cuál es la recepción del Centro SCOP. Lo que sí hay es una crítica a la figura de Carlos Lazo, porque no hay que olvidar que este es un edificio que se planea y se proyecta. O sea, perdón, a mí me gusta mucho, me parece que es muy valioso, que es un ejemplo excepcional de la arquitectura en los años 50 y en todo el siglo XX, pero también es propagandístico, o sea, tiene un corte propagandístico muy, muy marcado, y las opiniones que hay sobre la SCOP más bien están circundadas, están relacionadas con la idea que hay de Lazo, ¿no? Lazo como gran planificador, Lazo como gran o como gran ladrón. Hay varias, antes de que Lazo tome la posesión en el 52, hay varios mítines que se hacen porque no quieren a Lazo ahí, ¿no? Y sí, completamente, como dice Hatsibe, es un proyecto urbanizador, porque ahorita, y aprovecho para hacer esta nota que pensé en cuanto escuché a Uriel, o sea, me hace completamente sentido que a Lazo y a su camarilla, a su grupo de amigos, les interese tanto Eje Central. O sea, no, el gran proyecto no fue voy a terminar Eje Central, el gran proyecto fue voy a erigir un nuevo edificio y voy a ver cómo se me da la urbanización y cómo es que conecto, ¿no? Y ese edificio, a la vez, como lo vimos con el distribuidor, eso ya no lo dije, pero es un distribuidor que conecta con Ciudad Universitaria, con Avenida de los Insurgentes, y que si uno sigue y observa minuciosamente el mapa que mostramos al final, es un mapa que pasa el distribuidor vial por Ciudad Universitaria y por otros edificios que Lazo, Pérez Palacios y Cacho habían hecho en la ciudad. Punto. Ese es el problema. No los PANI. Lo que sí es que hay una revista de los habitantes del SCOP, los habitantes como los trabajadores. Es una revista que no hemos podido terminar de rastrear, pero existe. Hay algunos números sin clasificar en el archivo de la Secretaría. Va. Gabriela. ¿Sí? ¿Ya terminó? Sí. Yo creo que sí. Perdón, lo mío ya no va a ser pregunta, va a ser simplemente un comentario de cierre, porque ya no tenemos más tiempo. Yo sí tengo dos cosas que... Se las vas a hacer en el pasillo, porque tenemos que empezar con la siguiente mesa, perdón. Yo primero quiero felicitarlos, me parece que han hecho unas presentaciones verdaderamente fantásticas, me encanta el entusiasmo, me encantan los temas, y yo creo que este es el inicio de una conversación a largo plazo, de lo cual pues el foro a lo mejor es como el primer escaloncito, ¿no? Ya platicaremos luego de la posibilidad de que armemos una publicación, etcétera, etcétera, que aquí Ana Paulina ya le estoy aventando el compromiso de esto, ¿no? Exacto. Yo nada más quisiera decir, a manera de comentario final, y se los dejo para pensarlo, que aunque a primera vista podría parecer
que lo único que agrupa estas presentaciones pues es el título que le pusimos a la mesa, ¿no?, de estudios analíticos de la morfología urbana, pero yo sí encuentro que hay este hilo conductor que se aborda a diferentes escalas, desde el proyecto urbano, el proyecto de movilidad, hasta una escala regional y global como de la que nos hablaba Santiago, ¿no? Y este hilo conductor encuentro que es que utilizando argumentos científicos, tecnológicos, hasta matemáticos, higienistas, ¿no?, usando estos argumentos se justifican o se emprenden grandes acciones urbanísticas sin explicitar necesariamente las agendas políticas y económicas subyacentes, ¿no? Y eso es lo que al escucharlos pues me parecía como muy importante, pero también pues no olvidar que estas agendas o esta manera de proceder pues finalmente inicia desde la segunda mitad del 19, ¿no?, con las agendas de la ciudad liberal, del Hausmann de París, del Barcelona, del ensanche de Barcelona, de Ildefonso Cerdá, etcétera, ¿no? Y entonces un poco la pregunta que me queda es ¿en qué momento realmente vamos a poder empezar a hablar de una agenda que se interese por la habitabilidad para las personas, para los ciudadanos, y no siempre vinculado pues a estas agendas políticas y económicas que buscan otra cosa, ¿no? Y yo lo dejaría ahí. Perdón, Mónica, ya no te voy a dejar hacer las preguntas. Dos comentarios, no son preguntas, son solo dos comentarios. Con respecto al trabajo de Alexis, yo me he encontrado ya en 1905 el nombre San Juan de Letrán y la idea de la avenida, de la nueva avenida San Juan de Letrán, ya aparece. No aparece, por supuesto, como una avenida de muchos carriles, pero sí aparece, y aparece entonces en los títulos de propiedad como San Juan de Letrán / Santa Brígida. Sí, o sea, las dos acepciones, 1905 te estoy diciendo, o sea, que es bien, bien atrás. Y hay otro tema que me picó muchísimo, lo que comentaste, Santiago, por un artículo que recién envié la semana pasada a Construction History. Creo que hay un tema que queda ahí pendiente y es el rol de los tecnócratas, de los técnicos, de las universidades, porque las universidades es donde se gesta la técnica, la tecnología que va a ser exportada, que va a ser transferida, y las universidades y los contactos, los acaban de llamar camarillas, pero sí, las amistades, los contactos que hacen los latinoamericanos cuando van a hacer posgrado a los Estados Unidos, por ejemplo, van a implicar unos enlaces en todo esto que estás diciendo que abre otro mundo ahí. Pero bueno, son fantásticos todos los trabajos. Les dejo sus constancias de haber presentado sus trabajos a todos. Mil felicidades. Muchísimas gracias. Gracias.